Buenas noches, esto es Ciencia Suelta, mi nombre es Javier Martínez. Buenas noches. ¿Qué tal? Junto a Luis hacemos Ciencia Suelta, este programa de ciencia, tecnología y de actualidad. Hoy empezamos con lo que está pasando en Rusia. Más que nada, no la noticia sobre la guerra, porque esas ya las tenemos todos, creo que están todos muy bien enterados con eso. También la desinformación asociada, es decir, a la guerra no solamente están los tiros, sino que también está la desinformación y la ciberguerra que ocurre paralelamente, ¿no es cierto? O sea, los ataques a los distintos medios de los distintos países que están involucrados en una guerra. Un verdadero hackeo constante. Incluso hay un mapa que uno puede ver online en internet, después si quiere lo vemos usted y yo, donde se puede ver online los hackeos en estos momentos, cómo se están suscitándose en vivo. Es escalofriante. Sí, hay muchos ataques, incluso hay muchos ataques del tipo del que nosotros hablamos hace unos programas atrás, antes de fin de año, que eran los ataques de el tipo DDoS, que son un tipo de ataque que es el bombardeo constante de los servidores para que estos no puedan funcionar. Estos ataques se hacen gracias a que las personas son descuidadas en cuanto a lo que se descargan de internet. Sí, cuidado. Exactamente, eso es posible gracias a esto. O sea, vos te estás descargando algo de alguna página, o te instalás un programa que no pagaste y lo conseguiste de forma trucha, ¿no? Como es algo casi totalmente normal. Y eso te lo dan junto con un programita que se llama el crack, el clásico programa que te permite validar la licencia del software. Para vos que craqueas juegos. Claro, sí, para los craqueadores de juego, tengan en cuenta este pequeño detalle que puede ocurrir. Busquen siempre, no hay recetas, hay que tratar de buscar e indagar a ver cuáles son los de confianza y cuáles no, porque bueno, ese es todo un mundo negro, así que en el mundo negro y lo oscuro de los programas truchos no nos vamos a meter, pero simplemente vamos a aclarar que esa es la forma en la que se toman las computadoras. Ya te explicamos bien cómo funciona ese mecanismo, más allá que ya lo hablamos en un programa anterior, hacemos un pequeño resumen, ¿no es cierto? Básicamente, vos tenés un programa para truchar otro, o te descargas algo de internet de forma descuidada, o en el teléfono celular le das que sí a todo, y el teléfono celular en ese momento te descarga un programa, el que vos querés, vos no te das cuenta, pero por debajo, de forma oscura, así no visual, se instala otro programita. Este otro programita lo que va a hacer es quedarse sin hacer nada. También puede hacer maldades, así se instalan virus, spyware, un montón de cosas. Ojo que así te pueden espiar todo lo que tocas en la computadora también, ¿no? Ese es el mecanismo en el que se instalan algunos programas en los que te pueden leer todo lo que pasa en el teclado y una serie de cosas. O sea, se instalan por debajo en la computadora, así que eso sí es peligroso. No vamos a dar consejo ahora porque sería muy largo de cómo hacerlo. Quizá le dediquemos un programa a dar consejos sobre cómo... Eso le iba a decir, es todo un tema lo que ha tocado. Da para un programa. Podemos hacerlo más adelante. En el programa que viene o el siguiente seguramente tendremos algo de eso. Pero básicamente, yendo al tema de la guerra, lo que se hace es instalar estos programas por debajo, y estos programas no hacen nada y el hacker está ahí al pendiente. Esto se usa generalmente en las estafas a empresas que manejan grandes cantidades de datos, pero también se puede usar para bombardear a un organismo gubernamental o a otro tipo de entidad que tiene relación con un país, ¿no es cierto? Ya sea que es un abastecedor o algún tipo de negocio que tengan en ese estilo. O sea, es mucho lo que se bombardea. Y bueno, lo que se hace básicamente es el hacker tiene estos programas repartidos por todo el mundo y básicamente lo que hace es atacar a las computadoras. ¿Cómo ataca? Simplemente manda paquetitos de información para ocupar las comunicaciones de los servidores. Estos ataques son muy comunes, son lo último, digamos, en ataques. Se utilizan estos mecanismos, no son rastreables y básicamente lo que son ataques extorsivos, en los que se pide a cambio de no atacar más un depósito o Bitcoin. Generalmente son Bitcoin, algún tipo de moneda electrónica, algo no rastreable, ¿no? Ese es uno de los problemas que tiene la guerra, esta ciberguerra. Hasta incluso Anonymous lanzó una advertencia ahí que va a actuar en consecuencia. Anonymous también va a participar. Sí, también. Bueno, está bien. ¿En qué sentido? ¿Buscando a los hackers? No, simplemente dijo que Rusia, si va a desatar este tipo de batallas, ellos van a responder. O sea que toman partido contra Rusia. Exactamente. Está bien. Bueno, es un participante más de esta guerra, de esta ciberguerra o de la guerra paralela que se está ocurriendo, ¿no? Que es muchas de las cosas que ocurren en una guerra actualmente, que son las guerras del siglo XXI, ¿no? Están dadas por este tipo de cosas y van a estar muy relacionadas con este tipo de cosas, porque se puede bombardear en forma electrónica a todo un gobierno, ¿no es cierto? Y dejar inutilizado un montón de empresas que están relacionadas con el gobierno. Así que ahí ya entra en tema la seguridad informática, ¿no? La seguridad de las computadoras.
Bueno. Recordemos además que antes de comenzar la operación militar, esta invasión a Ucrania, se suscitaron problemas técnicos del tipo de caída del sistema en todo lo que fueron las comunicaciones en Ucrania. Se cayó la internet básicamente. Y es que muy probablemente haya tenido que ver eso, ¿no? También. Es otro tipo de ataque también. Exactamente. Capaz que es una casualidad, hay que ver No creo, es un ataque, pero bueno, es más fácil pensar que es un ataque, ¿no? O sea, ya me salta el conspiranoico. No obstante, esto que hablamos de la guerra, también están los otros peligros, ¿no? Los peligros armados de una guerra y el miedo a la posibilidad de una guerra de tipo nuclear. Y te surge la pregunta, ¿qué daño puede ocurrir en el mundo si surgiera una guerra con bombas nucleares, ¿no? Con bombas atómicas? ¿Es real esta hipótesis del invierno nuclear? ¿Es concreta? Sí, mirá, ahí tenemos tenemos un tema pedido. Sí. Bueno, mientras te cuento. Ahí tenés un tema, una diferencia. Si entran dos países en guerra y se tiran bombas atómicas, hay un riesgo, hay un problema ahí muy grave que puede ocurrir en la cercanía. Por ejemplo, ahora los perjudicados serían Europa y gran parte del mundo, pero en menor medida, ¿no es cierto? Relacionados con radioactividad, con productos que vengan de un lugar a otro y todo lo social acordado y los millones de personas que morirían en ese tipo de guerra, ¿no? De forma directa o indirecta relacionada. Ahora, si entran más países en guerra, bueno, yo te cuento lo que pasaría a nivel mundial y podría ser un invierno nuclear, como bien lo decís. Escuchamos. Bueno, acá estamos de vuelta con Ciencia Suelta. Seguimos hablando de la guerra y de qué daño se produciría si se produjera una guerra con armas atómicas, ¿no? Con bombas atómicas, o sea, misiles nucleares entre Rusia y Ucrania. En ese caso, como dijimos, el problema sería muy grande y muy probablemente sí, morirían muchas personas, millones. O sea, ahí estarías en el orden de los millones de muertos en una guerra corta. Ahora, si la guerra se extendiera y entraran más países y se produjera la locura del peor caso posible, algo remotamente, digamos, posible, ¿no? Porque los países van a evitar el bombardeo nuclear porque todos saben las consecuencias estas de las que estamos hablando. Ese es el reloj nuclear imaginario que todos queremos que no corra una aguja. Claro, bueno, ahora estamos en las posibilidades, se están incrementando. Sí, yo lo veo más como un número de probabilidades. O sea, ahora es más probable, estamos más cerca que ocurra, pero en la cercanía estarían en el nivel de la Guerra Fría de los años 70, por ahí, ¿no es cierto? Que todo el mundo tenía miedo, pero todos sabían que no iba a pasar porque hay un balanceo de fuerzas ahí entre Rusia y Estados Unidos. Acá sigue pasando. Lo que yo creo que probablemente pueda llegar a pasar, no sé, yo no soy un experto en este tema, pero y no hacemos futurología tampoco. No, tampoco, pero es algo que pueda pasar, de que alguien tiene una bomba atómica, sí, pero más probable que sea un país chico que un país grande como Rusia, Estados Unidos. Esos países no creo que las tiren. Lo que puede ser que las tire es no sé, en Corea del Norte, por ejemplo. Ese tipo es peligroso. Ese tipo es más peligroso que Putin. Los no tienen nada que perder, esos son todavía más peligrosos. Putin todavía no está en el punto de no tiene nada que perder, pero aquellos otros son peligrosos. Y por eso es que está bueno que no caiga en manos de esa gente la bomba atómica. Ahora, pero si ocurriera, ¿no? Suponiendo que llegamos a una guerra nuclear, bueno, los países involucrados en la guerra nuclear, afortunadamente para nosotros, están en el hemisferio norte. ¿Eso qué significa? Significa que de ocurrir un invierno nuclear, que sería, digamos, una oscuridad muy grande permanente, es un invierno oscuro, frío, ¿no es cierto?, con muchos lugares con radiación inhabitables, podría seguir la vida durante un tiempo, pero lo más probable es que la humanidad en esos lugares se termine. Y los lugares más probablemente donde se pueda producir supervivencia de la humanidad sean los lugares más al sur del hemisferio sur. O sea, la Antártida podría ser. Pero con la contrapartida que va a traer eso, que es la escasez de alimentos. Es verdad, porque muchas tierras fértiles quedarían incultivables, intrabajables, sin contar también la falta de luz solar, porque pudiera escasear luz acaso de este polvo hipotético que cubriera el manto terrestre. Claro, exactamente eso. Lo que va a pasar es que va a haber una oscuridad y bueno, los lugares los lugares más probables de supervivencia más probable serían el sur de la Argentina y Australia, e islas del Atlántico y del Pacífico que se encuentran en esa latitud, y la Antártida. Claro. Pero en la Antártida no se puede sobrevivir, o sea, ¿qué te podés comer ahí? No sé, un pingüino. No, claro, por ahora no, es imposible crear alguna plantación que sobreviva a esa temperatura. Claro, igual es un mundo en el que nadie quisiera vivir, ¿no? Así que, pero todo esto los gobernantes de los países y los militares y los generales que recomiendan y aconsejan, tienen estrategia de guerra, conocen esto, obviamente, y saben y tienen mucha más información que nosotros, y es poco probable que se llegue a semejante barbaridad. Pero bueno, siempre está la posibilidad
posibilidad de que algún loco apriete el supuesto botón rojo, que no es un botón rojo en realidad, no, ya sabemos que es una serie, es un procedimiento que se hace desde un presidente que pasa por los generales y después por otras etapas hasta que llega a que es un proceso de 3-4 niveles, ¿no? Y en donde algunas personas en el medio pueden sabotear el proceso. Si los generales, si el presidente está loco, metámosle un tiro, digamos, puede pasar. Sí, eso sí. Esas son ideas locas mías. Bueno, los ataques que más nos competen a nosotros, de lo que mejor te puedo hablar yo, es de una ciberguerra. Y una ciberguerra se haría básicamente con los ataques de DOS, que son bombardear servidores. Esa es la forma, digamos, más simple. Y tirar abajo, digamos, redes de Wi-Fi, que eso ya redes de Wi-Fi a nivel nacional, que eso ya ha pasado, ¿no es cierto? Pero hablando de Wi-Fi, tenemos, y ya sacamos el tema de la guerra de lado, tenemos SpaceX, que hizo el lanzamiento ahora, fresquito, el 9º lanzamiento de un Falcon 9 de este año. O sea, son casi 150, 147, 148 lanzamientos. Hasta ahora lanzó 47 satélites de Starlink más, lo que nos lleva al número de 2.234 satélites, descontando, es el número que queda descontando los que cayeron. Los 40 que se cayeron, ¿no? Porque si no tendría 2.270 y pico. El Falcon 9 tiene el que se usó, la primera etapa que se usó ahora, ya tiene varios vuelos. Esta primera etapa, que recordemos, es el que empuja la segunda etapa que tiene que es la que tienen los satélites, ¿no? Es la que vuelve. Esa que vuelve ya tiene 10 lanzamientos hechos. O sea, esa se recuperó, se volvió a usar, se recuperó, se volvió a usar. Tiene 7 lanzamientos de Starlink, un Transporter 2, el lanzamiento de GPS 3 y de Turksat 4, que son 2 satélites grandes, y bueno, Transporter 2, que la misión está en la que se lanzó el mini satélite argentino, ¿no? El chiquitito, el CubeSat. El CubeSat. Exacto, sí, que lo lanzó el colegio. O sea, esta es la misma primera etapa. Estos satélites Starlink son 47, no son 60, porque tienen un sistema de comunicación por láser entre satélites. O sea, esto lo que va a hacer es agilizar las comunicaciones y además está relacionado con el viaje que van a hacer los astronautas en la Crew Dragon, que van a viajar a 500 kilómetros y a 1.600 kilómetros, las órbitas más altas a las que ha llegado el ser humano, ¿no? Que va a ser, antes que termine el año, ese vuelo se hace. Ahora, ¿qué va a tener de particular ese vuelo? Bueno, que cosa que no tienen ni en la Estación Espacial Internacional ni ningún vuelo han tenido, que es internet de banda ancha gracias a estas comunicaciones que tienen estos satélites por láser. Y eso es uno de los experimentos que se van a hacer. Caminata espacial y comunicación de banda ancha, internet a full en el espacio. Estas experiencias siempre algún descubrimiento importante van a traer, ¿eh? Lo que traen es un adelanto de comunicaciones. La comunicación láser va a traer muchos adelantos. De hecho, también, y acá te saco con el otro tema, que es el lanzamiento que hizo la NASA hace unos meses de un sistema de comunicación por láser del LCRD, ¿no es cierto? Es un que va montado en un satélite de exploración espacial, que es un sistema se hizo una prueba recientemente, hace pocos días, y fue exitosa, que es una prueba de comunicación por láser. O sea, en lugar de usar ondas de radio comunes, usan un sistema láser que se comunica con un sistema central en la Tierra. Ahora, este sistema permite comunicaciones de espacio profundo de muy alta calidad, que es uno de los problemas que se tienen. Vos observarás que las fotos que vienen desde lejos, o sea, la foto de Saturno no tiene de muy buena calidad. No. O sea, sí tienen calidad, pero siempre y cuando la NASA diga, bueno, está bien, o la organización que sea, en este caso, porque ya hay muchas que están en el espacio, digan, bueno, vamos a sacrificar tiempo, vamos a dedicarle mucho tiempo a esta fotografía para transmitirla. Y bueno, ese tipo de cosas está por terminar con este tipo de comunicación láser. Así que vamos a tener en los próximos décadas, posiblemente al fin de esta década, una resolución de imágenes espectacular. Bueno, vamos entonces a la publicidad y volvemos a ver con qué, con los problemas que habíamos planteado la semana pasada y con algo interesante. ¿Cómo relacionamos eso con una forma de entender mejor las cosas y qué tiene que ver el Dr. House con todo esto? Bueno, y el problema que te habíamos pasado la semana pasada, no sé si te acordás, refrescamos el enunciado. Vamos. Dale. Un tipo entra a un bar, ¿no es cierto? Pide un vaso de agua. El barman saca una escopeta, le apunta en la cara y el tipo que pidió el vaso de agua le dice gracias y ya se va, o sea, se terminó. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Esa era la pregunta. Y bueno, ya te damos la respuesta, porque ya quedó de la semana pasada para el que lo vio. El tipo tiene hipo. Tiene hipo. Exactamente, tiene hipo. Y por eso cuando pide el vaso de agua, aparentemente el tipo está viniendo con hipo, ¿no? Ahí lo tiene. Esa es la respuesta lógica. Ahora, a este tipo de problema uno puede encontrarle otras respuestas, posiblemente. No sé, en este momento no se me ocurre. Pero no sé, quizás claro, si el barman, el barman no tenía agua y estaba cansado porque, o sea, se le terminó el agua, qué sé yo. ¿Sabes lo que había pensado? Sí. Que pegó cerca, estaba atragantado, dije. Bueno, podría ser el caso. Me gusta mucho más la del hipo. Cierra espectacular, casi un chiste esto, ¿no? Pero bueno,
Esto tiene que ver con algo que se llama pensamiento lateral. Y es una forma de pensar que te permite resolver problemas por caminos que vos no habías recorrido. Y es muy lindo, digamos, experimentar, el ejercitar esto, porque esto se ejercita básicamente con humor. El humor, reírse de algunas cosas, nos ayuda a que el pensamiento sea más creativo, y eso nos permite abordar problemas desde otros caminos. Y esto se llama pensamiento lateral. Es mucho más profundo que esto. Si a alguno le interesa, Edward de Bono, Pensamiento Lateral, es un libro, es el libro de referencia de esto. Edward de Bono desarrolla este tipo de pensamiento, pero básicamente si buscan en internet métodos creativos van a encontrar este y van a encontrar otros más que ahora seguramente charlamos. Pero básicamente este es el problema de pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja es una palabra que le había dicho el gran Steve Jobs, ¿no? Una frase de Steve Jobs que se le atribuye a él, no sé si es de él originalmente. Tiene que ver con salirse de los parámetros normales. O sea, el pensamiento lineal, ¿de qué es? Vos agarrás y pensás, tengo un problema y el problema se resuelve con este paso. Después venís con otro problema, que es una parte de la solución del problema ya la tengo, que es la que hice la otra vez cuando resolví este. Entonces, ese es el pensamiento lineal, en donde vos vas resolviendo problemas o situaciones con el conocimiento adquirido durante tu vida profesional o tu vida en tu casa o la que sea. Y el pensamiento lateral implica deshacer todo eso completamente y volver al inicio del razonamiento. Y eso es muy difícil de hacer, pero por lo general se logra con algunos métodos que, bueno, ahora te cuento. Pero básicamente es por ahí el camino y ahora lo resolvemos. Pero antes te quiero comentar el otro problema o acertijo que dejamos la semana pasada, que es el del esqueleto. O sea, se encuentra un esqueleto en el desierto con un palito en la mano. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, fácil, el tipo sacó el palito corto. O sea, por eso tiene un palito. Si no, tendría un palo más largo y estaría vivo. Pero no, sacó el palito corto. Y bueno, como estos son chistes, acertijos, y esto es lo que te permite pensar de otra manera. Porque básicamente uno va a tratar de encontrar respuestas a estos problemas que van por cualquier otro camino. Hay uno, y yo te hago la pregunta ahora, que es ¿cómo se saca un elefante de un estanque? Este creo que está en el libro de Edward de Bono. Ni idea. ¿Cómo sacamos un elefante de un estanque? Claro, ¿cómo se lo saca? Bueno, Cri. hay infinidad de respuestas. Vamos a darla, esta no la vamos a dejar para la semana que viene porque básicamente el tema se termina hoy acá. Un elefante se saca de un estanque mojado. ¿Cómo lo vas a sacar? Claro. De otra manera. Tiene razón. Mojado. Es como aquel cuento de cómo meto 4 elefantes en un fitito. Sí. Que contábamos cuando éramos chicos. Y fácil, ¿cómo era? Dos adelante y dos atrás. Dos atrás, claro. Está bien. ¿Cómo sabes si hay 4 elefantes en una casa? Y porque está el fitito estacionado en la puerta. Claro, está bien. Bueno, ese tipo de cosas de las que nos reíamos cuando éramos chicos son cosas que te permiten razonar de otra manera. Por eso que cuando éramos chicos nos reíamos de esto y después de grandes ya no. Y esto tiene que ver también, está relacionado con que el cerebro de los chicos es un cerebro creativo y el cerebro del adulto es un cerebro que perdió su creatividad. Es más racional, racional. Claro, más racional por el pensamiento lineal, ¿no? Y el pensamiento lineal tiene que ver también con que cómo se acomoda esa línea de pensamiento. Básicamente, vos cuando tenés un problema muy grande de resolver, qué sé yo, tenés que reparar un auto o lo que sea, tenés que dividirlo en pequeñas partes. Bueno, primero hago esto, después lo otro, después aquello, ¿no? Incluso si tenés que te levantás, no sé, y tenés que hacer limpieza o cualquier tarea, la que se te ocurra. Tu tarea tiene pasos. Y esos pasos, esas partes, forman una línea de resolución. Esa línea de resolución es el símil de lo que sería el pensamiento lineal. Es una analogía para comprender lo que sería lineal en cuanto al pensamiento. Ahora, resulta que te llega hay una variante de este problema y vos no lo podés resolver. Es por ejemplo como resolver un rompecabezas de piezas, digamos estos puzzles en los que tenés que armar una figura y tenés triángulos, rectángulos y ese tipo de cosas. Y te van agregando un rectángulo más, un cuadrado más o un triángulo más y vos tenés que formar otra figura. Las 4 o 5 primeras las vas formando con lo que tenés hecho más un agregado. Ahora, la cuarta, quinta, supongamos, no se puede armar con ese método. La cuarta, quinta tendrías que, y acá entra un símil de lo que sería el pensamiento lateral, es desarmar todo lo que tenés de tu rompecabezas y empezar a pensarlo de nuevo. Y eso es lo difícil, cuando lo empezás a pensar de nuevo, uno intuitivamente empieza a acomodar la misma pieza que acomodó al principio. Esto es difícil, es muy difícil de hacer. Esto se logra con algunos ejercicios, hay que las empresas lo usan cuando necesitan, digamos, en el desarrollo de un producto, encontrar alguna mejora. Y es principalmente, por ejemplo, el método de tormenta de ideas o lluvia de ideas, que es el que usaba el Dr. House en su programa. Era muy interesante lo que él hacía, porque él
él utilizaba a otras personas para salirse de su pensamiento lineal y para que el pensamiento sea lateral. Y esas otras personas eran su equipo. Personas a que él ni siquiera respetaba, pero no importa, lo necesitaba igual. Aunque él sea el mejor y el que, como decían algunos de los programas de Dr. House, el derecho de ser arrogante hay que ganárselo, hay que ser el mejor, pues tiene una soberbia, una arrogancia como la de ningún otro, excelente el personaje, ¿no es cierto? Pero sabía que necesitaba a los demás, a pesar de eso. Y después, ¿cómo le llegaba la solución a Dr. House? Él estaba, para los que no vieron la serie, él en algún momento que no estaba pensando absolutamente en nada y que su mente divaga por otra cosa, o está haciendo otra cosa, ve una asociación con lo que está haciendo con la resolución del problema, que es encontrar el diagnóstico. Y se da cuenta cuál es el problema. Listo, ya está. Y sale corriendo, ¿no? Esa es la parte de la locura que tenía el tipo y de la grandeza. También, ¿no? Para encontrar la solución a algunos problemas. Te tiro un problemita de estos, si te parece. A ver, hacemos un pequeño ejercicio de pensamiento lateral. Un hombre que vive en el piso 10, ¿no? Y sube por ascensor hasta el piso número 7 y después sube, todos los días hace esto, 3 pisos por escalera. Luego, cuando se va a trabajar, no hace lo mismo. Del piso 10, baja hasta la planta baja usando siempre el ascensor, porque el ascensor funciona hasta el 10º piso, y se va al trabajo. Al otro día vuelve, piso 7 en ascensor, más 3 pisos en escalera, ¿no? Bien, esto te lo digo en unos minutos. Si a alguno se le ocurre cuál es la solución, el número de teléfono que tenemos, ¿cuál es? 4662-5768. Ciencia Suelta en YouTube. Y también está en YouTube, porque no salimos en vivo en YouTube. El programa de YouTube lo van a ver mañana pasado. Pasado mañana, en realidad. Y cuando termine el programa, si alguien contesta, bienvenido. Y bueno, si no, te digo cuál es la resolución de esto. Sigamos con este problema que es del pensamiento lateral y para qué nos sirve, ¿no es cierto? Y ahora seguramente lo vamos a interrumpir porque tenemos un rock para escuchar. Pero antes te cuento que este tipo de experimentos, ¿no es cierto?, de pensamiento lateral o de pensar fuera de la caja, ha permitido a grandes como Steve Jobs, en ese caso, y como Bill Gates, darse cuenta de cosas de las que la mayoría no se daba cuenta, básicamente porque él tenía algo que lo ayudaba a pensar, digamos, fuera de la caja. En el caso de Steve Jobs fue lo que él reconocía como las clases de caligrafía. Gracias a que Steve Jobs tomaba clases de caligrafía, es que en las computadoras Lisa y las Macintosh, ¿no?, y todas las computadoras que vinieron después, e incluso después en el Word y todos esos lugares, aparecen las distintas tipografías con las que se eligen el trabajo que vas a hacer en Word. Eso no existía antes, era un solo tipo de letra, no había distintos tipos de letra para hacer la cosa. Una, ya está. La máquina de escribir tenía un solo tipo de letra. Sí, imprenta mayúscula, imprenta minúscula. Exacto. No había negrita, Arial, Batag, Black no sé cuánto. Claro, no, eso eran programas de dibujo. Exactamente. No tenía nada que ver con esto. Esto es lo que le permite, según palabras de Steve Jobs, hablando, digamos, en la universidad, y esto es lo que le permite es razonar qué es lo que quiere la gente por otro lado, por otro camino, encontrar otra forma de hacer las cosas. Y mucho tiene que ver con lo que le pasó a él en la vida, ¿no es cierto? Así que ahora te lo cuento, pero no. Escuchamos un poco de rock y volvemos en un minuto. Bueno, seguimos hablando entonces de Steve Jobs y cómo es que él le surge esto de pensar fuera de la caja y por qué es que él supone que podía hacer esto. Y bueno, muchos vimos que sí es así porque inventó cosas que las que los demás, digamos, llegaron después al razonamiento, ¿no? Llegó más rápido al iPod y después de ahí saltar al iPhone, ¿no es cierto? Es un adelanto tremendo. Él darse cuenta de que tiene un iPod, lo está presentando y en el mismo día que lo está presentando ya había hablado dentro de su empresa de que tenemos que poner esto adentro de un teléfono celular porque esto ya, si no la competencia lo va a hacer y nos vamos a quedar atrás. O sea, estaba sacando un producto que sabía que iba a quedar obsoleto. El concepto Silicon Valley, le decían. El concepto Silicon Valley. Bueno, lo tomamos el concepto Silicon Valley. ¿Y por qué este tipo era así? No sé, todavía tan grande. O sea, hay que mirar un poquito de la educación, que él en una conferencia hablando para la universidad lo dice, ¿no es cierto? Cuando él empieza la universidad, que los padres adoptivos, ¿no? Porque él había sido, lo cedieron en adopción, ¿no? Hay estos contratos que se hacen en Estados Unidos que son legales, que una madre puede, digamos, regalar un hijo o vender, digamos, el vientre en realidad, ¿no? Subrogación. La subrogación. Exactamente, subrogación de vientre. Pero bueno, era regalar o vender, digamos. Sí, nadie quiere decir las palabras correctas, pero bueno, es eso lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, más allá de toda la discusión política que puede venir a partir de eso, eso es lo que pasó con Steve Jobs. Pero Steve Jobs, una de las cosas que tenía y unas cosas que se habían prometido los padres, y que según él era algo que le habían prometido a la madre, era que él iba a llegar a una educación universitaria. Pero esto no fue tan simple para los padres, porque después del primer año de universidad, donde él ya estaba matriculado en la universidad y todo, se ve en la obligación moral
de abandonar. ¿Por qué? Porque los padres estaban embargando y estaban a punto de perder, digamos, la hipoteca de la casa por los gastos de la, no sé si que sacaban una segunda hipoteca o una cosa así, que es algo normal en Estados Unidos. Él no estuvo de acuerdo con eso y le dijo a los padres que no iba a necesitar más el dinero de la universidad. ¿Y qué hizo en este caso en la universidad este tipo tan genial, ¿no? Bueno, básicamente se quedó estando en la universidad y se quedó en la especie de ciudad universitaria que tienen ahí, los lugares para vivir en la universidad, en el campus, durmiendo en los cuartos de los compañeros que ya se había hecho, las amistades que él se había hecho, dormía en el piso. Y para conseguir cosas para comer iba a juntar la latita de las fiestas, ¿no es cierto? Claro, porque allá hay fiesta de fraternidades, claro, todo un tema, eso ahí se toma. Iba a juntar latitas a la fiesta de las fraternidades. Hay muchas. Hay muchas, la latita de cerveza y todo lo que tiren por ahí. Y con eso se hacía unos pesitos para conseguirse un almuerzo. Y después, bueno, era entrar a la biblioteca, presenciar clases, pero después de llegado a un punto se da cuenta que no está matriculado y que no tiene sentido una carrera y seguir las líneas de una carrera, así que él se inventa su propia carrera yendo a las materias que más le gustan, y una de esas cosas es caligrafía, ¿no? Y ahí es donde aprendió las formas y las técnicas de la caligrafía y las medidas de los distintos tipos de letras. Ese conocimiento que parecía algo recreativo, que no tenía nada que ver, muchos años después, cuando él descubre, y esto acá hacemos una pausa y te cuento lo que pasa, cuando ya la empresa Apple estaba formada, los técnicos de Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak, que es el verdadero genio atrás de esto, que es el creador de la computadora Apple, ¿no? Van a visitar las oficinas de Xerox, que es el Xerox, el de la fotocopiadora, ¿no? Sí. La empresa más grande de fotocopiadora en el mundo, y en aquel entonces quería meterse en algo de computadoras y asociarse con Apple. Cosa que después termina haciendo en cierta medida, pero ese no es el punto. El punto es que Steve Jobs logra entrar al departamento de investigación de Xerox y poder ver los desarrollos de investigación que ocurren adentro de la empresa, que es una de las cosas más secretas que tenía la empresa y lugares a los que querían entrar todos. El secreto comercial allá se respeta. Sí, bueno, sí. No sé, hay espías también. Sí, también tenemos espías, tenemos gente comprada, hay historias muy negras también en el asunto. También es la misma historia de Steve Jobs y Bill Gates, que fueron socios, porque Bill Gates era una empresa Microsoft que trabajaba para Apple, termina desarrollando el sistema Windows, que es una copia del sistema OS de Apple, y vendiéndolo a los chinos, a fabricantes, no, a IBM no, a fabricantes de PC. Ay, ¿te acordás? Sí, algo. Bueno, no importa, ahora decimos el nombre si te refresca la memoria. Mientras pensamos en otra cosa, hacemos uso de esto que es pensamiento lateral, y en algún momento vuelve y nos olvidamos el nombre. Entonces, Steve Jobs llega ahí y descubre un proyecto que tenía una intención original para discapacitados, que era el del mouse. Ahora, esta gente de Xerox tenía hecho el mouse, un sistema de ventanas, un sistema de menú sobre las ventanas. O sea, para que no sepa de qué estamos hablando, la mayoría creo que hoy sabe lo que es un sistema operativo visual como Windows, y tiene exactamente eso. Son ventanas que se van abriendo y que tienen carpetas, navegador. Bueno, todo ese esquema ya estaba diseñado. Tenía un menú de inicio, todo estaba diseñado por las empresas Xerox. Y ahí es donde Steve Jobs se dio cuenta que esto es para todo el mundo y que tenemos que meternos en este tema, porque el teclado y la consola para escribir no va más. El futuro es visual y de ventanitas. Ahí es donde se dio cuenta. Pero ¿qué pasó? Los ingenieros de Xerox no se daban cuenta de esto. La gente, los CEOs de las empresas no se daban cuenta de esto. O sea, tuvo que venir un pibe de 25 años o menos, creo, no sé, tenía 25 años por ahí, para despertar todo lo que iba a explotar en el futuro. Y después también le pasó lo mismo con Microsoft. Microsoft se dio cuenta que el futuro no es fabricar computadoras, sino hacer programas. Y también pudo ver más allá de los grandes como IBM. IBM pensaba que el negocio no estaba en el software, así que le cedió cuando Microsoft logra, digamos, venderle a IBM el sistema operativo MS-DOS, que es el primer sistema operativo que usan las computadoras personales de IBM. Se queda con los derechos del software y hace una empresa en la que gana una fortuna. IBM dejó eso, dijeron no, esto es textual, palabras del socio en aquel entonces de Bill Gates, que es el negocio no está en el software, el negocio es vender computadoras. Es vender máquinas. Es vender máquinas. Sí, bueno, ahí perdieron los muchachos, porque eso no es así, no fue de esa manera. Y también hay varios ejemplos, tenés el ejemplo de HP. Steve Wozniak, que es el verdadero genio de todo esto, trabajaba para HP haciendo calculadoras, trabajaba en la producción de calculadoras, y ahí es donde desarrolla los conocimientos que necesita para poder fabricar una computadora. Pero se ve obligado por contrato a decirle a los directivos de HP, a Hewlett y Packard, empresa que se creó en un garage, nótese la relación también, a decirles cuál es su desarrollo y obligado a vendérselos a ellos. Pero HP
HP dijeron, eso no es negocio, ¿quién va a querer tener una computadora en la casa? ¿Cuánta gente va a querer tener una computadora en la casa? ¿Cuántas computadoras hay en las casas de las personas? Más de una computadora. Si contamos los dispositivos... Y si contás los celulares tenéis varias. Sí, es una computadora por persona y más. Claro, más de una computadora por persona hay hoy. Y bueno, se equivocaron terriblemente. Y un chico tuvo la visión, porque en ese entonces tenían 20 años, estos pibes de Steve Jobs y de Steve Wozniak, y formaron una empresa que después terminó siendo multimillonaria. Bueno, acá es donde vemos el beneficio de esto, que es el pensamiento lateral, o pensar fuera de la caja, o encuadrar de todo, y por qué a veces yo reniego un poco del sistema educativo totalmente estructurado, y donde creo que los sistemas educativos deberían ser variados, y que cada escuela enseñe de cualquier manera que crea conveniente, que no va a ser tan mala, digamos, porque no son tontos. Bueno, que es un tema de educación para dejarlo para otro momento. Bueno, con esto y con lo que pasó con Hewlett Packard, damos por concluido el programa de hoy. Espero, Luis, nos vemos la semana que viene, o nos vemos ahora en Vamos las Bandas, un ratito. Y para todos ustedes, bueno, espero que hayan pasado un excelente día, una excelente noche, y por supuesto que sea el peor del resto de sus vidas.